capítulo 14. Vamos a encomendarnos al Señor en oración. Les invito a que me acompañen, por favor. Con un acto de reverencia, por favor, hagan un pare y elevemos nuestro corazón al Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu majestad. Eres el único Dios que existes y no hay otro, Señor. Manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Dios Trino, que se dio a conocer en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por este día hermoso que nos permites vivir, por la lluvia. Te agradezco por cada hermano que has traído, por los que no pudieron venir, Señor, donde quiera estén, guárdalos y bendíceles. Gracias, Señor, por los que nos ven por las redes. Háblales a su corazón. A los que estamos aquí reunidos, Señor, derrama de tu gracia, Señor, y permite que tu santa palabra nos redarguya y podamos ver cada día más tu gloria, tu majestad, tu sabiduría y tu amor. Oh Padre Santo, me inclino ante ti y reconozco que soy pecador y que no soy digno de predicar tu palabra, Señor. Pero te plació escogerme sin tener ningún mérito, Señor, para que lo hiciera. Ayúdame, Señor, lléname de tu Espíritu. Pon tus palabras en mi boca, Padre Santo, y permíteme, Señor, ser instrumento de bendición para llegar al corazón de mis hermanos y de los que escuchan este mensaje el día de hoy. Nos colocamos ante tu presencia, Padre Santo, y con humildad de corazón te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos des la gracia de tener oídos abiertos y un corazón dispuesto para recibir la enseñanza. Te pido esto, glorioso Dios, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio consecutivo o expositivo del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 14. El domingo pasado meditamos en los versículos 4 al 6, si recuerdan. Hoy, por la gracia de Dios, meditaremos en los versículos 7 hasta el 11 de este maravilloso discurso del Señor Jesucristo en el aposento alto a sus discípulos. Así que les invito a leer los versículos 7 al 11 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. El título del mensaje para hoy es: El Hijo revela al Padre. El Hijo revela al Padre. Nuestro pasaje lo estudiaremos verso a verso, versículo a versículo. Vamos a considerar el versículo 7, entrando de una vez en materia. Dice el Señor Jesucristo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Después de terminar la maravillosa y singular declaración, donde el Señor Jesucristo le dijo a Tomás y a todos sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, que fue el pasaje en el que mayormente meditamos en el sermón pasado.
Ahora el Señor continúa diciendo a Felipe y a todos sus discípulos, ya no a Tomás, sino a Felipe y a todos sus discípulos. En el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Palabras profundas. Lo que declara el Señor Jesucristo en este pasaje es sorprendente. Y sus discípulos no lo esperaban. Porque lo que el Señor está afirmando en este versículo es que conocerlo a Él es conocer al Padre. Observen nuevamente el texto sagrado en su primera parte. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Con esta afirmación, Jesús no está diciendo que Él sea el Padre, sino que Él revela perfectamente al Padre. Los discípulos habían caminado con Jesús durante más de 3 años, pero todavía no conocían plenamente su identidad divina. Les está diciendo que aún tienen una comprensión incompleta de su persona. Por eso les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En otras palabras, Cristo les está diciendo que es necesario conocerlo a Él para conocer al Padre. No puede existir un conocimiento verdadero de Dios si no conocemos al Señor Jesucristo. En Juan 8:19 dice lo siguiente, Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis también, a mi Padre conoceríais. Amén. Así que Jesús, hermanos queridos, pongan mucha atención, así que Jesús no es simplemente un mensajero de Dios. Él es la revelación perfecta de Dios. ¿Escucharon eso? Jesús es la revelación perfecta de Dios. Por eso es que en Hebreos 1:3 dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Y por eso es que en Colosenses 1:15 dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En consecuencia, hermanos, nadie puede conocer verdaderamente al Padre ignorando al Hijo. Pero miremos un momentico el significado de conocer. El versículo 7 menciona 2 veces la palabra conocer. Si ustedes lo observan, 2 veces se menciona la palabra conocer. En el idioma bíblico original, tanto del hebreo como del griego, el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo, en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra es, se me borró acá, bueno, no voy a mencionar el significado del hebreo, del griego, ginosco. La palabra conocer, allí hermanos, esas 2 palabras que están en ese verso, no significa simplemente tener información intelectual sobre alguien. No significa simplemente tener información intelectual sobre alguien. Implica una relación íntima, personal y profunda con Él. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. En razón de esto, Jesús les dice a sus apóstoles
que al haber convivido con Él, ya están empezando a desarrollar esa íntima, personal y profunda relación con el Padre Celestial, porque como Él ha dicho, nadie viene al Padre sino por Él. Así que cuando el Señor dice, si me conocieseis a mí, a mi Padre conoceríais, el Señor les está diciendo, si conocen íntima y personalmente y profundamente quién soy yo, ustedes van a tener una relación íntima y profunda con el Padre Celestial también. Por eso cuando el Señor dice, desde ahora le conocéis, en el versículo 7 que estamos estudiando, Jesús les anuncia que ha llegado el momento en que sus discípulos comenzarán a comprender con mayor claridad quién es Él. Y desde ahora le conocéis. ¿Qué está diciendo Cristo? Que ha llegado el momento en que sus discípulos comenzarán a comprender con mayor claridad quién es Él. La expresión desde ahora le conocéis apunta a una revelación más profunda, más intensa, más sentida, que recibirán de manera especial y muy inmediatamente en esos días posteriores. ¿Cuáles son esas revelaciones? Su muerte en la cruz. Ellos van a ser testigos oculares de la muerte de Cristo en la cruz. Van a ser testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Y van a ser testigos oculares de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 3 hechos gloriosos que ponen el sello de quién es Jesús y del conocimiento que tú y yo debemos tener de Jesucristo. Y desde ahora le conocéis. Acuérdense que Jesucristo estaba diciendo este discurso el Jueves Santo. En esa noche Él sería entregado y comenzaría su pasión. El viernes sería crucificado. El sábado resucitaría. Y posteriormente el Espíritu Santo ¿qué? Vendría sobre el domingo. Yo dije el sábado, ¿no? Es el domingo que resucitaría, perdónenme. Uno se equivoca también, ¿no? Yo vi siendo malas caras por ahí. El domingo resucitaría. Entonces, hermanos, 3 sucesos muy importantes harían que estos hombres tuvieran una comprensión y una comunión más íntima y profunda con Cristo y obviamente también con el Padre. Después de esos 3 acontecimientos, muerte en la cruz, resurrección y venida del Espíritu Santo, estos hombres entenderían y conocerían mucho mejor la identidad y la obra de Cristo. En consecuencia, le amarían y estarían dispuestos a ir por todo el mundo a compartir las buenas nuevas de salvación, tal como ocurrió y lo revela el libro de Hechos de los Apóstoles. El versículo 7 termina diciendo, y le habéis visto. Esta es la parte más impactante del versículo 7. Jesús no dice que los discípulos hayan visto físicamente al Padre, sino que al verlo a Él han visto la revelación perfecta del Padre. Dios es invisible. Así dice la Escritura, que Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás, pero se ha dado a conocer perfectamente en la persona de Jesucristo. Por eso dice, y le habéis visto. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús encarna y se hace hombre y manifiesta perfectamente el carácter del Padre, la santidad del Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre, la justicia del Padre, la gracia y la verdad del Padre.
todo eso lo encarna y lo manifiesta perfectamente nuestro Señor Jesucristo. Repitámoslo, Jesucristo encarna perfectamente el carácter del Padre, la santidad del Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre, la justicia del Padre, la gracia y la verdad del Padre. Por eso podemos en Jesucristo conocer al Padre. En otras palabras, todo lo que Jesús es revela quién es Dios el Padre. Por eso en el versículo 9 Él dirá posteriormente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por otra parte, con esta declaración del versículo 7, Jesús les está enseñando que Dios el Padre no es un ser lejano o inaccesible como los dioses paganos, sino todo lo contrario, un Padre que se acerca, que se revela y tiene amor por su pueblo, que ama y tiene comunión con sus hijos, porque envió a su Hijo Jesucristo a convivir con nosotros, a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos uno con Él en Cristo. Toda la personalidad, el amor, la bondad, la justicia y la misericordia del Padre se hicieron visibles y palpables en la persona de Jesús. ¿Escucharon eso? Vuelvo a repetirlo. Toda la personalidad, el amor, la bondad, la justicia y la misericordia del Padre se hicieron claramente palpables y visibles en la persona de Jesús. El Dios que es invisible se ha dado a conocer perfectamente en la persona de Jesús. En conclusión, Juan 14:7 nos enseña que Dios no es un misterio inaccesible. El Padre se ha revelado a sí mismo de manera suficiente y perfecta en Jesucristo. Quien conoce a Cristo en fe y cómo se ha revelado en las Escrituras, contempla la gloria, el amor, la santidad y la gracia del Padre. Por tanto, hermanos, la pregunta para cada creyente es: ¿realmente estoy creciendo cada día en el conocimiento personal de Jesucristo? Si a través de Cristo yo conozco al Padre, ¿qué debe moverme esa verdad de las Escrituras? ¿A qué debe moverme? ¿A conocer a quién? A Cristo, a estudiarlo a Él, a tener comunión con Él, porque conocer a Cristo es conocer al Padre. Entonces, hermanos, por eso es que Cristo dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que Él es el único que nos da acceso al Padre. No hay otra manera. Por eso Él se identifica como el camino, la verdad y la vida, y nadie viene o conoce al Padre sino por Él. Y continúa diciendo el versículo 8 de nuestro texto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con esta petición, Felipe expresa insatisfacción y falta de fe en lo que el Señor acaba de decir, falta de comprensión. Es como si dijera: Señor, lo que tú dices es verdad, pero necesitamos algo más. Queremos más. Danos una manifestación visible del Padre y quedaremos satisfechos. Eso es lo que le está diciendo Felipe. Quiero más. He escuchado por ahí orando: dame más, Señor, dame más, Señor. Hermanos, lo que necesitamos ya Dios nos lo dio en Jesús. Aunque Felipe había visto los milagros,
la autoridad de Cristo, su santidad, su compasión, su amor, todavía pensaba que necesitaba algo más, imagínense. Y así somos nosotros. Usted tiene una casa y quiere otra, tiene un carro y quiere otro, y algunos tienen mujer y quieren otra, y así. Nada los satisface, nada, hermanos. Siempre queremos más. Todavía pensaba que necesitaba algo más. ¿Y usted, amado hermano, está pensando que todavía necesita algo más? Es que en esa iglesia no se siente el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? ¿Qué se predica aquí? ¿Qué se enseña aquí? El que es el poder, el que es la vida. ¿Quiere algo más? Pues caerse y revolcarse, ¿sí? O hablar sandeces ahí con la lengua trabada que no se entiende, ¿sí? Hermanos, la escritura es clara. Ese es un problema común de la gente, que quieren más y más. Muchos creyentes piensan igual. Si Dios me mostrara una señal, si tuviera una visión, si escuchara una voz, si Dios me apareciera y me hablara, entonces yo creería, o no me equivocaría. Pero Dios ya se reveló y nos ha hablado plenamente en Cristo y en su palabra. Cuando el rico, que fue al infierno, y el Lázaro al cielo, le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que le diga a mis hermanos que se arrepientan para que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no reciben el testimonio de las Escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué vemos en lo que hemos estudiado? Cristo resucitó a Lázaro, ¿y qué hicieron con Cristo? Lo mataron. Levantó a alguien de los muertos y lo mataron. ¿Cristo se levantó de los muertos y la gente ha creído? No, no reciben el testimonio de la Biblia. Si no reciben el testimonio de Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nosotros andamos por fe y no por vista. A eso estamos llamados, hermanos. Debemos tener cuidado entonces con la búsqueda de experiencias extraordinarias. La fe bíblica descansa únicamente en la revelación que Dios ha dado en Cristo y en su santa palabra escrita y confirmada y sellada. Por eso Jesús dice en el versículo 9, sigamos estudiando, dice en el versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, ¿sí ve? Felipe quería más y todo lo que había visto y quería más. Y Cristo le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Más de 3 años había estado el Señor con Felipe y con los demás discípulos, y por eso lo reprende amorosamente el Señor con estas preguntas cuestionadoras. Son preguntas cuestionadoras. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra pregunta: ¿cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Qué significa la declaración, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Por supuesto que Jesús, hermanos, no está diciendo que Él sea el Padre, como enseñan los unicitarios. La Biblia enseña claramente la distinción entre las personas de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Hijo. Pero todos son ¿qué? Dios, uno solo.
Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Quiso decir que Él revela perfectamente al Padre, pero no es el Padre. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que todo lo que el Padre es en su naturaleza divina, se manifiesta perfectamente en Cristo, su Hijo encarnado. Cuando vemos la compasión de Jesús, la santidad de Jesús, la justicia de Jesús, la misericordia de Jesús, la verdad de Jesús, el poder de Jesús, el amor de Jesús, estamos viendo el carácter mismo del Padre. Por eso Cristo es la revelación perfecta del Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia. La exigencia de Felipe nos muéstranos al Padre. Cuando dice muéstranos al Padre y nos basta, porque así dice, muéstranos al Padre, es una exigencia. Nos deja ver que aún estaba buscando fuera de Cristo lo que solo podía encontrar en Cristo. Cristo es la suficiente revelación. No necesitamos otra manifestación de Dios, hermanos. Necesitamos conocer más profundamente a Cristo mediante el estudio y la meditación de las Escrituras. Nuestra visión de Dios Padre debe formarse o informarse por lo que vemos en Jesús. Nuestra visión de Dios Padre debe formarse por lo que vemos en Jesús. Si queremos saber cómo es Dios, miremos a Cristo, escuchemos a Cristo, estudiemos lo que revelan las Escrituras de Cristo, imitemos a Cristo, veamos los mandamientos de Cristo, porque Él revela perfectamente al Padre. Versículo 10 de nuestro pasaje. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Continúa el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Vemos en la primera parte del versículo 10 la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Dice el versículo 10 en su primera parte, con una pregunta: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Repítalo de nuevo. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, la parte de abajo, la última. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Estas declaraciones nos muestran la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Jesús enseña con esta afirmación la unión íntima y eterna entre el Padre y el Hijo. No habla de identidad de personas, sino de unidad y de esencia divina. El Hijo le da la gloria al Padre y el Padre le entrega todas las obras para que el Hijo las haga, porque son uno en esencia. ¿Qué son el Padre y el Hijo? Uno en esencia. La doctrina bíblica de la Trinidad enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios en esencia. Esto es una unidad de esencia divina, podemos decir, y así lo enseñan los teólogos. Por eso dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre y el Hijo, aunque son dos personas, son uno
en esencia divina, junto con el Espíritu Santo. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí se nos revela algo más, que cuando estamos unidos a Cristo, estamos unidos también al Padre. Somos uno con Él, porque ahora tenemos la naturaleza divina en nosotros. Nuestra salvación descansa entonces en la perfecta obra del Dios Trino. Dios el Padre planificó la salvación desde antes de la eternidad. Dios el Hijo la obtuvo en la cruz, encarnándose en el vientre de María y viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz. Y Dios el Espíritu Santo la aplica al creyente y nos hace uno con Él. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que las tres personas de la Trinidad son necesarias para llevar la obra de redención. Por eso el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la salvación es obra trinitaria. Y nuestro último versículo dice, Juan 14:11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Vemos dos cosas en este último versículo 11 de nuestro estudio. La primera, que Jesús afirma nuevamente la unión íntima y eterna entre el Padre y el Hijo. Noten que el texto dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué está afirmando nuevamente el Señor? La unión íntima y eterna entre el Padre y el Hijo. Es lo primero que enseña el versículo 11. En segundo lugar, el versículo 11 enseña que el Señor Jesucristo declara a Felipe que sus obras confirman su unión eterna y divina con el Padre. Es decir, lo uno revela lo otro. Sus obras revelan su unión eterna y divina con el Padre. Por eso el texto dice: de otra manera, creedme por mis obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crees lo que yo te digo, de otra manera, creedme por mis obras, por las obras que yo he hecho. Jesús entonces, hermanos, presenta una evidencia irrefutable ante sus discípulos de su divinidad y de su unión eterna con el Padre. ¿Y cuál es esa evidencia? Sus obras. Las obras de Jesús es la evidencia de su unión divina con el Padre y eterna con el Padre. Los milagros no eran simplemente demostraciones de poder. Eran señales que revelaban su identidad divina, que revelaban que realmente Él era el Mesías prometido desde la antigüedad. Entre ellas, esas señales, podemos contar algunas. Convirtió el agua en vino. Estoy hablando de las que hizo aquí en el Evangelio. Convirtió el agua en vino. Multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 12,000 personas a la vez. Sanó muchos enfermos, dio vista a los ciegos, le dio la vista a un muchacho que había nacido ciego, calmó la tormenta, caminó sobre las aguas, resucitó muertos. ¿Quieren más señales de que Jesucristo es el Mesías? ¿Que Él está en perfecta unidad eterna con el Padre? Todas sus obras, hermanos,
demostraban que Él era el Hijo eterno de Dios, que Él era el Mesías prometido y enviado. En Juan 5:36 leemos lo siguiente. Vaya conmigo allá sin perder Juan 14. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahí está clarito nuevamente lo que les estoy tratando de enseñar. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, dice Cristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado y que yo soy uno con el Padre. Porque yo de Dios he salido y al Padre volveré, dice en otra parte. Juan 20:30-31. Dice así, Juan 20:30-31. Ubíquense todos allá, por favor. Dice así la palabra de Dios, Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia ¿de quién? De sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, refiriéndose al Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito, las señales y milagros que él hizo y que están escritas en el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, ¿qué más necesitamos para ser salvos y tener una nueva vida? Creer lo que Cristo revela de sí mismo en las Escrituras. No le añadamos más cosas, hermanos, porque nos enredamos y nos desviamos. La palabra de Dios es sencilla y clara. Miren, lean nuevamente este texto, por favor. Yo quiero que les entre por sus oídos y se les quede en su corazón. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que el Señor hizo muchas más cosas. En otra parte dice que usando una hipérbola, que no alcanzarían los libros para escribirse lo que él hizo. Dice, pero estas se han escrito. O sea, lo que está escrito, escrito está. Estas se han escrito para que creáis, primera cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías enviado, el Hijo de Dios, el que es uno con el Padre, el que es divino, la segunda persona de la Trinidad, y para que creyendo en ¿quién? En Cristo, tengáis vida eterna en su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿A qué se debe parar un predicador en el púlpito? ¿A predicar a quién? A Cristo. Lo que está escrito de él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es que es tan importante predicar de manera expositiva. Porque sí pueden ustedes ver todos esos tesoros que hay en cada versículo y cómo uno medita y saca cosas y afirma cosas y se convence que la palabra de Dios es suficiente y no las revelaciones extrabíblicas. Hermanos, Dios nos ha dado suficiente evidencia para creer en Jesús. La incredulidad entonces no surge por falta de pruebas, sino por la dureza y la rebeldía del corazón del hombre. El corazón del hombre sin Cristo está endurecido como una piedra. Es engañoso y perverso.
Y a no ser que Dios en su misericordia ablande ese corazón y lo transforme a través de la predicación de su palabra, el hombre no creerá. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación de su palabra. Es a través de la predicación, la enseñanza de la palabra, que los hombres vienen al conocimiento de Dios, porque es la palabra la que es como una espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Es como martillo que quebranta la piedra. Así que no confiemos en nuestras habilidades oratorias, confiemos en lo que dice la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios, cantemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios día a día, hermanos. Así, hermanos, Cristo es la única revelación perfecta de Dios. No busquemos otra fuente para conocer al Padre. Si alguno le dijere, venga, aquí estamos estudiando y conociendo al Padre, pero si no está Cristo y su palabra, eso es una falsedad. Nuestra fe debe descansar en Cristo y en su palabra solamente, no en experiencias emocionales o señales extraordinarias. Debemos creer en el conocimiento de Cristo. Hermanos, las señales y todo, Dios las hizo para evidenciar que Él era el Mesías enviado. Pero si ustedes dicen, es que si yo veo milagros, voy a creer. Mire, hermano, la Biblia está llena de evidencia de que por más que vieron milagros y el poder de Dios, la gente se endureció y siguió en sus caminos perdidos, en sus corazones endurecidos. Por un momentico, mientras veían el milagro, creían, y tan pronto les pasaba la euforia, volvían atrás. Así que lo único que nos debe interesar, hermanos, es saber que Jesucristo murió y pagó por nuestros pecados y creerlo de todo corazón. Vivir para Él, caminar con Él. La deidad de Cristo es el fundamento para la fe cristiana, porque no estamos creyendo en un hombre simplemente, estamos creyendo en el Dios hecho hombre que venció la muerte por nosotros, pagando el precio de nuestra redención. Jesucristo es Dios y por eso podemos confiar plenamente en Él, hermanos. Negar quién es Cristo nos conduce a un falso evangelio. Las obras de Cristo nos llaman a creer y a obedecer. Así que cuando yo leo las obras de Cristo en la Escritura, ¿a qué estoy llamado? A creer en Él y a obedecerle, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. No basta con admirar a Jesús, debemos rendirnos a Él como el Señor y dueño de nuestra vida. Él es el Señor, Él es el Dios hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y para concluir nuestro mensaje, Juan 14, 7 al 11, Jesús nos responde allí la mayor necesidad del hombre. Y nos muestra cuál es la mayor necesidad del hombre, hermanos. ¿Cuál es? A ver si entendieron el mensaje. Conocer ¿a quién? Al Padre. ¿Pero a través de quién? De Jesucristo. Quedo contento con que se lleven eso hoy en su corazón. Hermanos, no pretendamos ver a Dios si no están mirando a Cristo, creyendo en Cristo y obedeciendo a Cristo. Porque quien conoce verdaderamente al Hijo, conoce también al Padre y posee la vida eterna. Como dice Juan 17, 3, y con esto cierro la enseñanza. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está, hermanos, claro. La vida eterna consiste en conocer al Padre, conociendo a Jesucristo a quien Él envió. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Amén, amén y amén. Colóquense de pie, vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre, te bendecimos y te alabamos y te glorificamos de lo profundo de nuestro corazón en esta mañana. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Tú habitas en luz inaccesible. Eres 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Hoy hemos hablado de tu santo Hijo, Padre Santo. En el poder del Espíritu Santo, leyendo tu palabra inspirada por el Espíritu Santo y meditando en ella. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón. Derrama de tu Espíritu en nosotros. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos manifestar el fruto de tu Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Oh Señor, llénanos de tu Espíritu para poder reflejar a Cristo en el mundo, su carácter amoroso, su carácter perdonador, compasivo, misericordioso, aborrecedor de lo malo y amador de las cosas tuyas, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Permite que como iglesia podamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ayúdanos, Señor, a reflejar la imagen de tu Hijo Jesucristo como padres, como esposos, como hijos en nuestro hogar, en la hermandad como iglesia, mi Señor. Quita el orgullo que hay en los corazones, las prevenciones, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Quita todo aquello que no es tuyo de nosotros y ayúdanos a caminar cada día en obediencia y perfección, amado Señor. Yo te doy gracias, Padre bendito. Levanto a ti mi voz y junto con mis hermanos elevamos esta oración al trono de tu gracia, no en los méritos nuestros, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Escúchanos, por favor, Señor. Ayúdanos a ser la sal y la luz de esta tierra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a proclamarte, Señor, día a día hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra, Padre. Te lo suplicamos, mi Señor. Perdona nuestra negligencia, nuestros pecados, Padre bendito. Y ayúdanos a consagrarnos más y más a ti cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar la gloria de Cristo en tus sagradas escrituras y atesorar tu palabra en nuestro corazón para glorificarte en todo lo que hagamos, Padre bendito. Te lo suplico, mi Señor, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.